Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Éxodo capítulo 33, versículo 13 en adelante. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿cómo? No nos saques de aquí. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque es por tu misericordia y por tu bondad, Señor, que hasta este momento hemos podido, Señor Jesús, tener victoria y seguir adelante cada día. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas esta noche, usándome, Señor, conforme a tu voluntad. Llena este vaso de barro siempre con tu Espíritu Santo y tus palabras conforme a lo que tú quieres hablar a tus hijos, Señor Jesús, porque aquí estamos listos, preparados, Señor Jesús, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. Sin su presencia no te muevas. Amén. Sin su presencia no te muevas. Amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos relata un momento muy crucial en la salida de Israel de Egipto, ya que si leemos la historia de cómo el Señor los sacó de Egipto, vemos una gran victoria. Amén. Vemos cómo el Señor los sacó y no los sacó pobres, sino que cuando ellos salieron, cuando Israel salió de Egipto, salió riquísimo. Amén. Con ganados, salió con oro, plata. Con solamente, más adelante usted lee cómo fue la construcción del tabernáculo que tuvo Israel en el desierto. Usted ve la cantidad de oro, plata, bronce, cobre que llevaba el pueblo de Israel consigo. Y en el desierto no lo consiguieron. Todo eso lo llevaban, amén, de Egipto. Entonces Dios los sacó con gran victoria de Egipto. Aparte de haber sido rescatados sin haber movido ellos ni una sola mano. Sí, porque Israel salió de Egipto sin pelear. Yo no sé si usted comprende la magnitud de este acontecimiento. Amén. Israel, un pueblo esclavo sin ninguna capacidad militar, venció a la potencia mundial de aquel tiempo, porque Egipto era la potencia mundial. Todos se inclinaban ante los carros del faraón. Todos se inclinaban ante los egipcios. Eran la potencia en medicina, en agricultura y en muchas otras áreas. Y en la guerra no se diga. Eran de los más bárbaros. Pero Israel venció a Egipto sin siquiera mover una mano. ¿Sabes por qué? La clave de la victoria de Israel no fue que ellos pelearan, fue que Dios peleaba por ellos. Ese Dios que sacó a Egipto, damos gracias porque ahora es nuestro Dios. Amén. Ese Dios que liberó a una nación de más de 3 millones de personas de la esclavitud, ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios que les proveyó agua en el desierto a través de una roca, ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios que hacía llover maná del cielo. Ese Dios que les mandaba codornices a sus hijos para que comieran todos los días. Ese Dios es nuestro Dios.
Esta tarde, yo no sé si has estado peleando contra algún problema o contra alguna dificultad en tu vida, pero te voy a decir esto: no trates de hacerlo por tus fuerzas. Deja que Dios obre. Porque si tú quieres pelear por tus medios, vas a terminar de tus medios. No te van a ser suficientes. Te vas a agotar y vas a terminar vencido. Como la mujer del flujo de sangre. Todos conocemos esa historia. ¿Cuántos años pasó esa mujer? Dice, sufriendo de muchos médicos. No sufrió de la enfermedad, sufrió de los médicos. Imagínense. Porque ella luchaba por sus medios y había perdido todo lo que tenía. Ya no había cura para ella. Ya no había solución humanamente posible para ella. Pero cuando el maestro pasaba por ahí, ¿qué dijo? Si tocare, aunque sea el borde de su manto. Oiga, qué palabras de fe. ¿Y sabes qué? Ese maestro que pasaba por ahí, que aquella mujer vio, ese maestro vive en ti. Ese maestro fue el que prometió a los que creen en mi nombre. Amén. Ese maestro fue el que prometió: recibiréis poder. Ese maestro fue el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Pero tú sigues queriendo pelear tus batallas. Tú sigues queriendo afrontar tus luchas por tus propios medios. Si dejas que Dios actúe, algo insignificante para el hombre va a ser de gloria para Dios. Porque ¿qué le dio Dios a Moisés para liberar a Egipto? ¿Qué le dio? Armamentos. ¿Qué le dio? Ejércitos. Le dio una vara. Eso fue todo lo que le dio. Y usted dirá: ay, Señor, pero es que no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. O sea, lo que Dios te ha dado, eso lo va a usar y se va a glorificar en lo que te ha dado. Porque cuando Israel estaba entre la espada y la pared con Egipto y el Mar Rojo, le dijo el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Sí, no le dijo: voy a mandar ángeles para que peleen por ustedes. No, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Un espíritu de cobardía? Al contrario, dice el apóstol Pablo que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios? Oye, ¿qué te ha dado Dios? Las armas de tu espíritu, las armas espirituales con las que tú tienes que luchar estas batallas, son la oración y la palabra de Dios. Si tienes eso en tu vida, amén, vas a vencer cualquier batalla. Pero no quieras usar la oración y la palabra de Dios como un arma de último minuto. ¿Sabe usted que en el ejército a los reclutas, todos los soldados, les dan un arma? Y esa arma vive con ellos día y noche. Y ellos aprenden a conocer su arma, a desarmarla y armarla, a limpiarla, aún hasta con los ojos cerrados.
a entender que un solo sonido y ellos saben qué problema tiene su arma. Por eso cuando la agarran, ellos ya saben que están listos, porque han estado usándola, han ido al campo de tiro, han estado ejercitándose para el momento en el que les toque, amén, usarla. Y nosotros que se nos han dado nuestras armas espirituales, muchas veces no las usamos. Si usted tiene una espada y no sabe cómo usarla, ¿va a poder ganar una batalla? Aunque tenga una pistola en la mano, si no sabe cómo usarla, ¿va a poder ganar en contra del enemigo? Ni siquiera va a saber quitarle el seguro, porque pues, tienen seguro. Imagínense. ¿Sabe cómo recargarla? No. Y si no sabe cómo recargarla, ¿cómo se va a defender? Es lo mismo, amados hermanos. Si no usamos la palabra de Dios, si no hacemos uso de la oración, se nos oxida. Esas armas espirituales se nos oxidan y no sabemos usarlas y queremos que sean un salvavidas en nuestra vida. Algo que para usar en el último minuto, no, hermanos. Estas armas se nos han sido dadas porque nuestra lucha es diaria. Y mientras estemos en este cuerpo, nuestra lucha es eterna. Ya cuando no estemos en este cuerpo, ya tengamos un cuerpo glorificado, ya esas luchas ya no van a estar. Pero mientras tanto, esas luchas son diarias y continuas contra el enemigo que está queriendo botarnos de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que pasó en este mismo pasaje que acabamos de leer en Éxodo 33. Si tú lees un capítulo anterior, Éxodo 32, ves uno de los más grandes fracasos de Israel. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, dice que estuvo allá por 40 días y la gente pensó que Moisés estaba muerto. ¿Y qué hicieron? Se hicieron una estatua. Se hicieron una estatua, un carnero de oro. Y lo adoraron diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Sabes qué? Hermano, hermana, ¿sabes qué? Israel quiso adorar a Dios a su manera. Quiso hacer, amén, a su manera, sin haber consultado a Dios antes cómo adorarle. Porque ellos no dijeron: este es otro Dios. No, ellos tenían en su mente cómo adoraban los egipcios. ¿Y cómo adoraban los egipcios? Los egipcios tenían imágenes. Entonces para ellos un Dios tenía que tener una imagen. Ellos no habían tenido una relación con Dios. Entonces para ellos hacer una imagen estaba bien. El problema fue que no consultaron con Dios. No esperaron el tiempo de Dios. No esperaron recibir dirección de Dios. Y quisieron hacer las cosas a su manera. Como en Egipcio sacrificaban, querían sacrificar, amén, humanos delante de su Dios. Amén. Porque eso habían aprendido en Egipto. Acababan de salir de ahí. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, nos olvidamos de que Dios tiene una manera. Y
qué pasó con Israel? Dios le dijo a Moisés específicamente: yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Vayan. Y voy a enviar mi ángel con ustedes para que vaya y los dirija. Pero yo no voy con ustedes. Se lee antes de los versículos que leíamos en Éxodo 33. Ahí lo encuentra. Yo no voy a ir con ustedes. Yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy con ustedes. Porque este pueblo quiere hacer como le da la gana. Pero qué bueno que este hombre de Dios supo, amén, hablar y reconocer que habían fallado. Yo no sé cuántos de nosotros estamos aquí hoy peleando una batalla que nosotros mismos hemos levantado, sufriendo de las consecuencias de nuestras mismas acciones. Porque sí, hay pruebas que vienen de parte de Dios, pero también, amén, hay consecuencias de acciones que van en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces, amados hermanos, nos pasa lo que a Israel le pasó aquí. Estaban cosechando lo que habían sembrado. Se habían apartado de la voluntad de Dios. A pesar de saber que Dios, amén, había hecho grandes milagros en medio de ellos, a pesar de todo esto, se apartaron de Él y no buscaron su voluntad. Ahora yo te pregunto a ti: ¿has buscado la voluntad de Dios en lo que has estado haciendo? ¿Has puesto a Dios por encima de todo lo que has estado viviendo? ¿Has pedido la dirección de Dios en medio, amén, de lo que te ha estado pasando? Y si es así, no te muevas. Porque si tú le pides a Dios dirección, espera que Él te hable. Bien lo dijo Moisés aquí, lo acaba de leer usted. Si el Señor le respondió, le dijo: sí, te voy a dar la tierra que fluye leche y miel, pero no voy a ir contigo. Muchas veces hay cosas que parecen bendición, pero no están con el respaldo de Dios. Porque Dios le dijo: te voy a dar la tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy. Yo no estoy ahí. Yo no estoy en ese viaje. Muchas veces, amados hermanos, nosotros también recibimos respuestas dadas de parte de Dios que nos están probando para ver si verdaderamente estamos buscando la voluntad de Dios o haciendo las cosas a nuestro agrado y a nuestra manera. Porque Moisés prefirió no moverse sin la presencia de Dios a las cosas materiales, porque entendió que la presencia de Dios es primordial. Las cosas materiales Dios las provee,
Pero la presencia de Dios es irreemplazable. Oye, si Dios te va a bendecir, va a usar hasta los cuervos. Sí. Si Dios te va a bendecir, va a hacer que de una piedra salga agua. Porque para Él no hay imposibles. Pero no creas que porque se ve bonito, hay un dicho que dice: no todo lo que brilla. Si no creas que porque se ve bonito, amén, es la voluntad de Dios. No. Muchas veces solo es una distracción, amén, que te lleva a apartarte de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios en tu vida. Si la presencia de Dios está contigo, no vas a temer. Pero si Dios no está contigo, mejor no te muevas. Mejor quédate así como estás. Y dile: Señor, si no es tu voluntad, no me muevas. Si no vas conmigo, no me des lo que estoy pidiendo. Sí, porque muchas veces, amados hermanos, pedimos algo que no sabemos si al recibirlo va a ser de bendición o de perdición. Y muchas veces Dios nos niega las cosas que pedimos. Pero muchas veces es porque lo que pedimos iba a resultar en nuestra perdición. No sabemos muchas veces si lo que estábamos esperando, esa respuesta al problema o esa respuesta a esa situación, o ese amigo que nos iba a contestar, o ese familiar que podía ayudarnos, no sabemos si en vez de ser de bendición nos iba a ser un tropiezo para nuestro caminar. Pero si esperamos en Dios, si esperamos en Él, si confiamos en Él, no importa lo que pase a nuestro alrededor, amados hermanos, ni cuán duro sea el viaje que tengamos enfrente de nosotros, sabemos, amados hermanos, con seguridad y certeza de que vamos a llegar a nuestro destino. Porque quien lleva nuestra vida es el Señor Jesús, y no hay nadie mejor que Él para saber la dirección. Moisés le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego ahora que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Aquí pareciera un poco redundante esta frase de Moisés. En 2 veces él dice: halle gracia en tus ojos. Hermanos, nuestro caminar está lleno de tropiezos, y muchas veces en esos tropiezos deshonramos a Dios y caemos de su gracia. Si ya no somos agradables a Dios en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento, amén, en el que las emociones nos controlaron y dijimos algo que no deberíamos de haber dicho, o hicimos algo que no deberíamos de haber hecho. Moisés sabía que en el camino el pueblo de Israel, amén, iba a fallar. Si falló, recién visto el milagro de Dios, de haber visto las 10 plagas en Egipto, de haber visto, amén, cómo el Señor les abrió el mar rojo. Si
el pueblo de Israel falló aún ahí, sabía que en el camino, amén, iban a haber fallos. Por eso Moisés le dice: no solamente ahora que he hallado gracia en tus ojos, amén, sino en el caminar de mi vida, en el caminar de este pueblo, amén, que cada día tú nos muestres el camino para siempre hallar gracia delante de ti. Amén. Porque hay días, hermanos, que andamos gozosos. Amén. Sí. Hay días que venimos hasta solo nos faltan alitas para volar. Sí. Venimos gozosos, venimos que se quite el músico porque hoy yo voy a tocar. Venimos hasta cantando más alto que el que está aquí ministrando, danzando, ni esperamos a que comience la música, ya estamos danzando. Pero hay días, hermano. Pero hay días, hermano, que venimos cabizbajos, que venimos con las últimas fuerzas, queriendo tirar la toalla. Ahí es donde entra, amén, nuestro Señor Jesús, mostrándonos el camino, diciéndonos: hijo mío, hija mía, echa sobre mí tu carga. Hija mía, hijo mío, ven, porque yo te voy a hacer descansar. Esos días cuando estés más cabizbajos, el Señor te dice: yo doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Esos días en que tú ya no puedes más, deja que sea el Señor quien te cargue. Porque eres su hijo, eres su hija. Y eso es lo bueno del Señor, que si Él va con nosotros, nosotros estamos tranquilos. Mire lo que dice el versículo 14. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré, oiga, si Él va con nosotros, Él nos dará descanso. Amén, amados hermanos. Si Él va con nosotros, Él nos dará descanso. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no tienes que preocuparte tanto de lo que pasará, porque está en las manos de Dios. Y si tú has puesto en las manos de Dios esa situación que estás pasando, déjame decirte, deja que Él obre, porque Él sabe lo que está haciendo. Bien cantamos el himno: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sanando. Aunque no pueda ver, yo sé que estás haciendo el milagro. Esa es la paz que Dios da, amados hermanos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo, que guarda nuestros corazones y pensamientos en el Señor Jesús. Ese es el descanso que cada uno de nosotros encontramos cuando ponemos todo en las manos de Dios y dejamos que sea Él quien dirija el camino. Si Israel hubiera dejado que el Señor dirigiera el camino, en 3 meses estaban en la tierra prometida. Pero se dejaron amedrentar. Todos conocemos el relato de los 2 espías. Estaban en la frontera, oiga, estaban en la puerta, pues, de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra, amén,
que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero hubieron unos que ¿qué dijeron? No podemos. Son más grandes que nosotros. Parecemos langostas. Hay ciudades fortificadas. No vamos a poder luchar. Se olvidaron quién los había sacado de Egipto. Sin mover una sola mano, Dios los sacó de Egipto, la potencia más grande de aquel tiempo. Se olvidaron. 3 meses habían pasado y ya se habían olvidado de los milagros de Dios. Y comenzaron a confiar en su capacidad. No podremos, nos comerán como pan. Cuando tú confías en tu capacidad, tu palabra favorita va a ser: no puedo. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Si Dios está con nosotros, más podemos que ellos. Y lo vamos a conquistar, porque esa tierra es nuestra. Aleluya. Esas fueron las palabras de esos 2 hombres que sí conocían el poder de Dios que estaba sobre ellos. Ahora tú, amado hermano y amada hermana, ¿conoces o no conoces el poder que Dios tiene? Porque no es el poder que tú tienes, no, es el poder de Dios. ¿Conoces o no conoces el poder de Dios? Claro. Pero mira bien. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 3. Versículo 20. Dice: y aquel, oiga, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es nuestro poder. Amén. Es el poder que viene de Dios. Pero si ese poder que viene de Dios está en ti, ese poder es más que suficiente para hacer todas las cosas. Oye, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Israel se olvidó del poder de Dios. No vayas tú a olvidarte del poder de Dios. Porque has sido testigo o no has sido testigo de cómo Dios te ha sanado, de cómo Dios te ha librado, de cómo Dios te ha ayudado, de cómo Dios en esos momentos donde no tenías nada, Él te proveyó. De cómo Dios en esos momentos en donde parecía que todo estaba en contra, te sacó adelante. Amén. De cómo Dios te tiene hasta el día de hoy aquí, porque el hecho de que estés aquí el día de hoy es una gran victoria, es un gran milagro que te demuestra que Dios está contigo. Si todo esto no es suficiente para entender que Dios tiene poder para obrar, amado hermano, amada hermana, no vas a recibir. Porque fe mueve la mano de Dios, dice el himnólogo. Y es necesario, dice el escritor a los hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, oiga, de los que le buscan. Busca la dirección de Dios y que sea Él quien te guíe, amén, en medio de la situación que estás pasando. Dios no es extraño a tu situación. Quiero que entiendas esto.
Dios no desconoce la situación que estás pasando. Ni tampoco puedes decir que Dios no comprende tu dolor. No, Dios sabe. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sabe y conoce y comprende lo que tú estás pasando. Pero quiere que tú, en un acto de fe, digas: todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Así como Pablo estaba en la cárcel esperando una sentencia, pero él dijo: todo lo puedo en Jesús que me fortalece. He tenido mucho, he comido en abundancia, sé lo que es tener, pero también sé lo que es estar en escasez. En todo he sido enseñado, dice Pablo. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las situaciones que he vivido, todo lo puedo en Jesús. Oye, esa situación que estás pasando no sobrepasa el poder de tu Dios. Por muy difícil que parezca, no sobrepasa la autoridad de Dios. Una vez más volvemos a repetir aquel dicho hermoso: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grandes. Oh, dile a esos problemas que han estado estorbándote: yo tengo un Dios que todo lo puede. Aleluya. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que me ayuda. Yo tengo un Dios que pelea mis batallas. Yo tengo un Dios que no me ha dejado solo. Oh, ¿cuántos esta noche pueden decir: Dios no me ha desamparado? Dios no te ha desamparado, iglesia. Tienes que aprender a que si Él te ha dicho que marches, no importa lo que esté enfrente, se va a tener que quitar. Amén. Si Él te ha dicho que marches, si el mar está enfrente, se va a tener que abrir una vez más. No importa lo que esté enfrente, no pueden más de lo que Dios puede, porque Él es el Todopoderoso. Por eso te vuelvo a decir una vez más: en esa situación que estás pasando, habla con Dios y dile, así como Moisés, versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.